Para este día, que estamos llegando ya casi al final de la semana, vamos a considerar a otro personaje de la Biblia. Bueno, les llamamos personajes, pero son personas históricas que vivieron en este mundo y que nos dejan grandes lecciones de lo que Dios puede hacer cuando le permitimos obrar en nuestras vidas o qué pasa cuando no tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Jesús. Pero hoy vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a aprender de Job. Así que vamos a orar para estudiar nuestra lección. Nuestro Padre eterno, gracias porque estamos aprendiendo mucho y tú esperas que nosotros, sea que tengamos muchas posesiones o pocas posesiones, siempre estemos dispuestos a brindar una ayuda al que está más necesitado. Ayúdanos a poder ver que tú quieres prosperar nuestras vidas también, pero quieres que nuestro corazón sea generoso para con los demás. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hemos considerado, Pastor Niperla, en otras ocasiones ya al patriarca Job, y siempre es un personaje fascinante, una persona fascinante de estudiar porque de la Biblia es un personaje, es uno de los pocos personajes, podríamos decir, a los que Dios llama directamente a alguien que es perfecto, es intachable. Pero quisiera comenzar con esa pregunta. La Biblia no nos dice mucho, o qué nos dice, mejor dicho, de la Biblia sobre cómo era el carácter de Job. Al principio de su libro no vemos muchos detalles, pero tenemos más información sobre cómo era Job y por qué Dios hace esa evaluación de él, pastor. Absolutamente, tenemos en el libro, por sus mismas palabras, tenemos el registro de cómo era el estilo de vida, cómo era la conducta de Job, porque uno puede decir de una persona, bueno, se ve buena persona, se ve, pero esa sería la pregunta. En el caso de Job, Dios dice delante del universo, Job es un hombre justo, recto, temeroso y apartado del mal. Pero a lo largo del libro nosotros vamos viendo en esa conversación, después que le vinieron una serie de desgracias, vemos que Job recurre al recuerdo, aquellas cosas que habían sido lo que había distinguido su vida. Y entre esas cosas, Job era una persona que se había preocupado enormemente por el que no tenía. Parece que el dinero a él no lo había afectado al punto de olvidarse, de sentirse ahí en las nubes y olvidarse de los que estaban abajo. No, Job era una persona que tenía en su corazón la preocupación, el deseo de compartir. Y la Biblia lo pone a un punto realmente todavía mucho más extraordinario, porque no solamente era cuando la necesidad venía, sino que él activamente estaba buscando dónde había necesidad. Yo creo que ese es un nivel diferente a dar cuando me piden, a dar porque yo investigué y me di cuenta que hay necesidad. Wow, y bueno, en ese sentido, pastor, ¿qué lección tenemos nosotros? Porque tiene razón, a veces nosotros decimos, no, claro, si me buscan, yo con gusto doy, con gusto puedo servir, con gusto puedo hacer esto. Y hay un texto que nuestro pastor estaba citando, está en Job 29, verso 16, de la causa que yo desconocía, o del desconocido me informaba, dice el patriarca Job. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser mucho más, usamos hoy esa palabra moderna, proactivos para poder identificar las necesidades y tratar de hacer lo que hacía el patriarca Job? Yo creo que todos nosotros tenemos la oportunidad de ver a nuestro alrededor, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. A veces hay cosas que uno ni siquiera necesita preguntar, están a la vista. Si alguien tiene una necesidad, ahí usted lo puede ver y también puede hablar con otra persona e indagar un poco más al respecto. Creo que son cosas que nosotros podemos hacer, o también buscar por instituciones que permanentemente están ayudando a las personas, instituciones de confianza. Podemos saber que ellos siempre tienen un listado de personas en necesidad y ahí nosotros también podremos colaborar. Y ahora, pastor, usted mencionaba antes que este era el estilo de vida de Job. Y cuando vamos a otro texto de la Biblia, siempre vamos a hacerlo en comparación con Job, pero cuando vamos a Isaías 58, por ejemplo, que es un texto muy, muy interesante,
en el que se nos presenta un pueblo extremadamente religioso, lo voy a decir así, muy, muy devoto, muy dado a cumplir con todos los requisitos que creían ellos debían cumplir dentro de su religión. Encontramos un llamado de Dios, hablando del estilo de vida, en lo siguiente, verso 6 en adelante de Isaías 58. Antes el ayuno que me agrada es este, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompas todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y entonces, pastor, este llamado que hace Isaías al pueblo, ¿cómo se compara con la forma en que vivía Job y qué llamado es para nosotros? Bueno, este es un llamado a dejar la religiosidad superficial, basada solo en ritos, en apariencias, pero que no transforma mi corazón. Porque si leemos todo el texto de Isaías 58, es aún más grave, porque Dios dice, cuando ustedes van al culto, cuando ustedes ahí están maquinando cómo despojar a otra persona, allí esa adoración entonces no era definitivamente aceptable para Dios. Y Dios dice, tiene que nacer del corazón, velar por las necesidades de los demás. Dios no quiere que su pueblo, que nosotros como individuos también, Dios no desea que nosotros vivamos nada más para una teoría. Tiene que haber una práctica, un estilo de vida que está caracterizado por el interés en ayudar a los demás. Recordemos siempre, en el mundo tendremos personas que van a padecer necesidad y Dios permite que eso suceda. No es que Dios manda la necesidad, no, Dios permite que suceda en el sentido que es una oportunidad para ejercer la generosidad de parte de aquellos a quienes el Señor ha dado más. Ahora, no hay que esperar ser un rico, claro, así como Job, así como Zaqueo. No hay que esperar tener muchos recursos, porque yo creo que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero yo creo que Dios nos ha dado, de alguna manera nosotros podemos compartir, porque cuando vemos que es realmente una persona pobre en este mundo, y cuando uno estudia estas estadísticas, que una persona pobre es una persona que vive con $1 al día, creo que Dios nos ha dado mucho más que eso a muchos, y tendremos oportunidad de hacer bien siempre que queramos hacerlo. Amén. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que al ver el ejemplo del patriarca Job y el llamado que Dios nos hace en Isaías, ahora comencemos a pensar con el corazón de Dios, que al final, por eso comenzamos esta semana hablando sobre el ministerio de Jesús, que es justamente nuestro modelo para servir a los demás. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder compartir. Gracias porque tú miras en cada corazón el deseo de ayudar a los demás. Ayúdanos, Señor, para ser activos en la búsqueda de satisfacer y solucionar las necesidades de aquellos que nos rodean. Y si nos das la oportunidad aún de aquellos que están fuera de nuestro círculo de influencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.